El partido de Lanús terminó hace aproximadamente 2 horas y debo serles sincero y reconocerles que desde entonces estoy pensando en cómo voy a arrancar este video de análisis postpartido, porque la verdad es que el Lanús 2, San Lorenzo 1 dejó un montón de cosas para analizar y de las cuales hablar, pero me terminé inclinando por lo más importante y lo último que sucedió, que fue que Lanús ganó el partido. Y cumplió su segundo gran objetivo en este arranque complicado de temporada 2023, que ni cerca está de haber dejado atrás la situación en la que arrancó el Granate esta temporada, porque así como ganó los primeros 2 partidos y se empieza a alejar, porque le sacó, por ejemplo, 8 de ventaja a Sarmiento, 17 a Arsenal, porque superó, por lo menos hasta que jueguen, a Banfield y Atlético Tucumán, los próximos 2 rivales que tenía en la carrera por engrosar el promedio y escalar posiciones en la tabla de los promedios, justamente. Y así como logró eso en estas primeras 2 fechas, 2 partidos con malos resultados te pueden volver a bajar de un ondazo. Entonces, lejísimos está Lanús de relajarse, de olvidarse de su verdadero objetivo en este arranque de campeonato. Después, como yo vengo insistiendo y repitiendo hace varios videos, después de febrero quizás la cosa pueda estar ante un panorama mucho más optimista y se pueda pensar en otras cosas, pero la única tabla que debe mirar Lanús a esta altura del año es la de los promedios y le da por ahora satisfacciones al Granate a partir de los 2 triunfos que consiguió en este arranque de campeonato. Hoy mostrando un rato de Lanús 2023, y cuando digo un rato digo 50 minutos, que fue lo que duró el primer tiempo, porque adicionaron 5, un muy buen rendimiento, justificada victoria parcial, efectividad, tenencia de pelota, recuperación tras pérdida, un equipo compacto, un montón de virtudes y un rato de Lanús 2022, porque la verdad es que me imagino que todos los que vieron el partido, en la Fortaleza o en sus casas, o en donde sea, se habrán recordado varios de los partidos de Lanús del año pasado, donde dejaba escapar buenos primeros tiempos para meterse atrás, donde perdía la pelota, donde se defendía sin más argumentos que tirar pelotazos de punta y para arriba, y donde se repite en expulsiones evitables, tontas e irresponsables, como fueron las 2 que tuvo el Granate contra San Lorenzo. Claro que muchísimo más grave la de Lautaro Morales. Vareiro desde el primer tiempo se notaba que estaba ido del partido, que intentaba siempre dejar una pierna de más, un empujón de más. Yo había hecho el comentario de que era un partido en el que Vareiro se iba expulsado por una patada de calentón. Y el que se va expulsado es el arquero de Lanús, faltando 15 minutos, sin más cambios por hacer. En realidad, sin más ventanas para hacer cambios, porque sí que le quedaba uno a Lanús, que había hecho 4, pero sin posibilidad de, aunque sea con 10, pero con un arquero. La verdad que increíble. Un Morales que había tenido la posibilidad y la confianza de Kudelka, de la dirigencia, de ser el arquero titular, de relegar a un arquero de selección, si se quiere, como Guillermo de Amores, extranjero, porque se había hecho una apuesta, una inversión, que lo mandaron a préstamo a España, porque el arquero era Morales, y al segundo partido ya puso en riesgo el triunfo, que de hecho lo termina salvando a Lanús, el hecho de que había conseguido una ventaja de 2 goles en el primer tiempo. Y además lo complica de cara a lo que viene, porque yo me imagino que mínimo le van a dar 2 fechas, porque una expulsión por roja directa, por una agresión sin pelota, está claro que no es un partido, podrían ser 2 o 3 fechas incluso, yo creo que serán 2, donde tendrá que atajar Lucas Acosta, que viene de recuperarse de una lesión larga, con cierta inactividad, y no es para nada una situación profesional la que sucedió y la que puso en riesgo. Y la verdad es que lo de Boggio tampoco fue profesional y sobre todo, digo, no profesional, es otro tipo de expulsión, pero también evitable, a eso quiero ir. 2 expulsiones evitables, la de Morales sin dudas que puso en riesgo todo. Cuando digo todo es
los 3 puntos para Lanús, que realmente eran todo en esta noche contra San Lorenzo. Y la de Boggio, entendiendo, o sea, tienen que entender los jugadores de Lanús que no pueden regalar nada. O sea, porque Boggio es uno de los jugadores más importantes, ni hablar del hecho de que en otro tipo de contexto de partido, quizás uno de los temas más importantes de los que hubiese tocado es que uno de los mejores jugadores de Lanús arrancó en el banco de suplentes, como Boggio. Después hoy Kudelka lo explicó en conferencia de prensa, uno puede coincidir o no, pero la verdad es que llamó la atención. Pero al uruguayo, que si me leen, si me escuchan, me habrán escuchado halagarlo infinitas veces, porque se lo merece, porque es un futbolista más que interesante y porque desde que llegó a Lanús se convirtió en uno de los más regulares y de mejor rendimiento. Patear la pelota cuando el árbitro ya cobró, estando amonestado, no es para nada inteligente, y Lanús, si hay algo que debe ser en esta situación, es sumamente inteligente. Por eso se reforzó con jugadores de jerarquía y demás, pero lo tienen que entender del primer titular hasta el último suplente, y la verdad es que fue un partido que le dejó, que le costó muchísimo a Lanús, porque encima de los 2 expulsados tuvo 2 lesionados. ¿Y qué 2 lesionados? Lautaro Costa a los 30 minutos, después de haber cumplido con su cuota de aporte a destrabar el partido. Yo lo puse en mi cuenta de Twitter, un penal que le van a seguir haciendo a Lautaro Costa hasta el último partido antes del retiro, por ese pique corto que quizás no tiene la velocidad en 30 o 40 metros que tenía hace 6 o 7 años, pero sí que el pique corto sigue siendo una de sus características adentro del área, a pesar de jugar en la mitad de la cancha, pero tras una buena combinación de pases, un buen pase del chino Esquivel, el penal para Lautaro Costa. Increíble que Tello no lo haya cobrado, quizás en este preconcepto que todos le tienen al Laucha. Esta vez el VAR funcionó a favor de Lanús de buena manera. El Tucu Díaz lo cambia por gol, un par de minutos después le baja la pelota de gol al chino Esquivel, golazo del zurdo. De repente Lanús recuperó algo que le faltaba el año pasado y que lo sabíamos: goles. O sea, el año pasado el goleador terminó siendo San, con lo que eso significa, digo, de su cuestión de físico y de edad. Y ahora Lanús tiene al Tucu Díaz, a Pedro de la Vega, a Esquivel, futbolistas que patean al arco, que tienen olfato goleador, que tienen buena pegada de media distancia, y eso le puede ayudar a resolver muchos partidos. En este caso, la efectividad del Tucu desde los 12 pasos y el golazo del chino Esquivel con su buena pegada. El chino Esquivel, uno de los mejores futbolistas del primer tiempo, no cuando recibe la pelota por la banda, su posición de inicio, sí cuando se cierra a jugar, que le genera un quilombo hoy a San Lorenzo, pero el próximo partido puede ser a Estudiantes y después a Rosario Central, porque claro, Lanús junta muchos futbolistas en la mitad de la cancha, sobre todo, por ejemplo, cuando había entrado Luciano Boggio en los últimos 15 minutos del primer tiempo, a tener la pelota, y la verdad es que lo hizo muy bien Lanús en el primer tiempo eso. Elaboró muy buenas jugadas colectivas, a 2 o 3 toques, Loaiza, Belmonte, que otra vez jugó de volante central, otra de las cosas que me costaron entender de arranque, pero la verdad es que hay que hablar de otro muy buen partido del Toto de 5-5, de primer volante central en esta posición donde tanto lo usaron, para mí en detrimento de él y de Lanús, porque no tengo dudas de que la mejor versión de Belmonte se ve cuando juega más suelto, siempre desde la mitad de la cancha, pero a partir de ser un segundo 5 para adelantarse más, o un interno por derecha, como hoy lo podría haber sido estando Loaiza. Pero la verdad es que el Toto en Santa Fe y hoy contra San Lorenzo, uno de los más parejitos en los 2 partidos, y hoy, por cómo terminó Lanús sufriendo, quizás hasta me animaría a decir la figura de la cancha, o si no, la figura en el podio. La verdad es que el primer tiempo ilusionaba a Lanús con poder de repente liquidar la historia. Estaba clarísimo que el 2-0 se quedaba corto, porque un gol te cambiaba las cosas. Y en el segundo tiempo le duró muy poco a Lanús la ilusión de sostener ese rendimiento. A los pocos minutos, creo que fue al minuto 2, ya se le lesiona Lema y había gastado Lanús un cambio y una ventana con el Laucha Costa, y tenía que gastar la segunda en otro de los futbolistas más parejos y de mejor rendimiento en estas primeras 2 fechas. La verdad es que entró Felipe Aguilar, con las dudas que eso conlleva. Si bien no entró mal, no es lo mismo que Lema, está clarísimo, y no tengo dudas que hubiese sido distinto
el final del partido con Lema, que saca todo, porque San Lorenzo, durante todo el segundo tiempo, pero mucho más en los últimos 15 minutos, después de la expulsión de Lautaro Morales, que encima de eso, o sea, la expulsión no tenía a Lanús al futbolista que más duelos aéreos gana en el equipo, seguramente, y uno de los que más debe ganar en el fútbol argentino, o de los que más duelos aéreos debe haber ganado en las primeras 2 fechas de esta liga. Una lesión que no sé la verdad qué fue lo que tuvo. Yo estaba viendo recién un compacto. Se ve que jugó con un vendaje en la zona de las costillas. No sé si tenía algo porque se agarraba ahí. Yo pensé que era muscular durante el partido, pero habrá que estar atentos al parte médico. Y la verdad es que de repente Lanús se encontró con un segundo tiempo que se le hacía larguísimo, donde no podía tener tanto la pelota ni ser profundo, donde le quedaban 3 cambios por una sola ventana, y donde Kudelka se inclinó por Aguilar, otro cambio que sorprendió. En vez de, yo me imaginaba que si iba a salir Di Plácido, el que entraba era Aude para que Café repasara de 3, y Julián Fernández, que estaba clarísimo. A mí lo que me llamó la atención, y sobre todo por cómo se termina resolviendo la historia, es que no haya entrado un delantero o alguien con aire fresco y pierna fresca en la mitad de la cancha, sabiendo que iban a quedar De la Vega y el Tucu Díaz, que estaban algo cansados, solos durante un largo trecho. Claro, todo se hace cuesta arriba, mucho más cuando Lanús se queda con 10 futbolistas, cuando el Tucu Díaz tiene que ir al arco y De la Vega queda súper extenuado en los últimos minutos, solito y solo, adelante. Se vino San Lorenzo, Lanús se dedicó simplemente a rechazar, a defender. Lo hizo bien por momentos, hay que decirlo, a pesar de alguna situación que generó el Ciclón. Aguilar en la primera, Brian Aguilar que le ganan de cabeza a Braida y pudo haber estado el descuento ahí. Después alguna chance que Tucu Díaz en la primera que tiene la agarra con algo de duda, después descuelga un centro mucho mejor que algunos de los arqueros que pasaron por Lanús en el último tiempo, y el descuento que estaba al caer, está clarísimo. San Lorenzo le llenó el área de jugadores, le llenó el área de centros, le intentó llenar el arco de remates, aunque no lo hizo tanto, y era un partido, yo les decía, el primer tiempo en Lanús 2023, el segundo tiempo en Lanús 2022, aunque en los 5 minutos finales o en los 3 minutos finales termina siendo Lanús 2023, porque está claro que el año pasado este partido de Lanús terminaba empatado o incluso lo terminaba perdiendo. Lo mismo dijimos la semana pasada en Santa Fe. Lo que pasa es que la semana pasada en Santa Fe, cuando llegó el descuento de Colón, Lanús se plantó bien, 11 contra 11, claro está, con el recambio, con los cambios, digo, bien hechos en el sentido de pierna fresca y demás, y sostuvo el 2-1 de otra manera. Acá sostuvo el 2-1 hasta el último minuto, defendiendo, tirándola para arriba y demás. O sea, de otra manera, pero por lo menos acá lo que digo que cambió es la suerte o el espíritu o lo que quieran llamarle, extra futbolístico, por lo cual a Lanús esta vez, a diferencia de lo que hubiese pasado sin dudas el año pasado, no se lo empataron. Termina el partido con esa jugada de Canale. Lo voy a decir ahora, segunda fecha. Ya lo dije para los que me siguen habitualmente en alguno de los vivos o en alguno de los videos que yo le tenía mucha fe a Canale. Y si bien mandó fechas, es momento de subirse al barco, se los advierto ahora, al barco y al tren, o a lo que quieran, de José Canale, que termina el partido como si fuera un robot, eludiendo en campo propio en el minuto 97 con 2 futbolistas menos, y a esto de que te empaten el partido. Pero nervios de aceros para el paraguayo, que también por cómo se cargó en el hombro la defensa en los últimos minutos, termina siendo otro de los puntos altos. Triunfo de Lanús, ultra necesario, como les decía, sigue engrosando su promedio, alejándose de los del fondo, acercándose cada vez más, o incluso pasándolos, a Banfield, Atlético Tucumán, acercándose, creo que los que lo siguen son Rosario Central y Godoy Cruz. Esa es la tabla que tiene que mirar Lanús, y para la cual el próximo compromiso será durísimo, porque es en una cancha, así como contra San Lorenzo, de los últimos 14 partidos, en cancha de Lanús. Lanús ganó 11 de los 14 y perdió uno solo. En La Plata a Lanús le cuesta, y mucho, por lo menos los últimos partidos que se recuerden, jugando en uno, desde que Estudiantes volvió a 1.57. Al Granate es una cancha que le cuesta, y encima va a tener
O sea, bueno, el cambio de arquero, hay que ver qué pasa con Lema, no lo va a tener a Boggio, hay que ver qué pasa con Lautaro Acosta. Bueno, se empieza a embarrar todo, y que no es otra cosa que la temporada misma, pero bueno, de repente, demasiado rápido ya a la fecha 3, Lanús no puede contar con todos sus futbolistas a disposición, porque tendrá por lo menos 3 bajas, pensando en lo de Lema, o, bueno, no sé, por lo menos 2 bajas y hay que ver qué pasa con Lema y Lautaro Acosta. Lo positivo para Lanús es que tiene 10 días para el próximo partido, para prepararlo, porque será recién el otro lunes, el lunes 13 o 9 días si se quiere. Así que habrá que estar atentos a los partes médicos, sobre todo de Lema y de Lautaro. Para hablar de los destacados en el cierre, ya lo dije, Belmonte, Canale, por la imagen que dejan del segundo tiempo, pero Leandro Díaz toca una pelota, mete el penal, baja una pelota, asistencia y después para ponerle un monio, ataja, se pone los guantes, descuelga y aguanta la victoria. El Chino Esquivel tuvo un muy buen primer tiempo. Loaiza, Belmonte, ya lo había dicho. De la Vega también, otro buen rendimiento. El Laucha, el tiempo que estuvo. La verdad es que un buen Lanús, por lo que dejó jugando el primer tiempo y por cómo se defendió, por lo menos con mucha actitud, para aferrarse a estos 3 puntos de oro que consiguió el Granate de Frank Darío Kudelka ante San Lorenzo, para seguir firme en la intención de alejarse de la lucha por la permanencia y en un par de semanas poder pensar, por qué no, en otra cosa. Los leo a ustedes, me fui largo, pero bueno, evidentemente el partido dio muchísimo para hablar. Los leo en los comentarios, como les decía. Nos vamos a encontrar seguramente el lunes a la noche en un vivo, para hablar ya un poco más en frío de lo que dejó la victoria del Granate ante el Ciclón, y tendremos toda la semana para ir hablando y viendo cómo se va a rearmar Lanús, qué sucede con Lema y con Lautaro Acosta, y empezar a pensar de a poquito en la visita a La Plata. Les mando un abrazo grande, gracias a todos los que llegan hasta el final del video y nos vemos el lunes en el vivo en este mismo canal.